Efecto placebo, neurociencia y espiritualidad, la conexión mente-cuerpo revelada. Hoy, en Ideas, abrimos un nuevo episodio que no solo toca fibras personales, sino que también desafía creencias profundas sobre lo que significa enfermarse, y más aún, sobre lo que significa ser, porque cuando hablamos de enfermedades causadas por emociones o pensamientos, no estamos solo en el terreno de la medicina o la psicología, entramos en el campo movedizo y fascinante donde ciencia, historia, cultura y espiritualidad se cruzan y se interpelan mutuamente. ¿Puede una emoción no resuelta enfermarnos? ¿Es posible que un pensamiento, repetido lo suficiente, deje huella en el cuerpo? Y si fuera así, ¿dónde termina la mente y dónde empieza la biología? Para comprender cómo llegamos a siquiera formular estas preguntas, es necesario mirar hacia atrás. En este primer segmento, vamos a explorar el origen de esta creencia o posibilidad de que las emociones afectan al cuerpo, desde sus raíces más antiguas hasta su formulación moderna, porque esta idea no nació con los libros de autoayuda ni con las redes sociales, es milenaria. Por ejemplo, en la Grecia clásica, Hipócrates ya hablaba de los humores, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. La salud dependía del equilibrio entre ellos, y este equilibrio se veía alterado por factores como la tristeza, la ira o el miedo. Para Hipócrates, mente y cuerpo no eran opuestos, sino partes de una misma danza, y si nos vamos más lejos, al oriente, encontramos que esta visión integral nunca se perdió. En la medicina china, emociones como la rabia o la preocupación están directamente asociadas con órganos específicos, el hígado, el bazo, el corazón. En la Ayurveda, en la India, ha sostenido durante siglos que el estado mental y emocional afecta directamente al dosa dominante de cada individuo, generando o previniendo desequilibrios. Estas visiones no ven al cuerpo como una máquina separada de la conciencia, sino como un espejo del estado interior. Incluso las dolencias físicas tienen, en su raíz, causas emocionales, espirituales o mentales que deben atenderse. Lo fascinante es que esta mirada integral del ser humano, aunque rechazada por mucho tiempo por la medicina occidental moderna, empieza a ser recuperada ahora con nuevas herramientas por disciplinas como la medicina psicosomática, la neurociencia afectiva, la epigenética y la psiconeuroinmunología. Pero antes de adentrarnos en la evidencia empírica y los debates científicos actuales, era fundamental iniciar desde la historia, porque solo entendiendo el recorrido que ha hecho esta idea y las tensiones culturales que la han rodeado podremos comprender su validez, sus límites y, tal vez, su poder transformador. Así que en este episodio iremos con calma pero con profundidad, reconociendo tanto la sabiduría ancestral como el rigor contemporáneo, para tratar de responder una pregunta que cada vez más personas se hacen: ¿nos enfermamos por lo que sentimos, o simplemente lo sentimos más cuando estamos enfermos? Si ya entendimos que la historia de la medicina tanto en Oriente como en Occidente ha tejido durante siglos un puente entre emociones y cuerpo, la siguiente pregunta lógica es: ¿y qué dice hoy la ciencia? No desde una intuición ancestral, sino desde evidencia empírica. Y aquí entramos al terreno de la medicina psicosomática, una rama que ha intentado precisamente eso: explicar, medir y tratar enfermedades donde lo emocional y lo físico no están separados, sino entrelazados. Durante décadas, los médicos observaron casos que no encajaban del todo en lo que podríamos llamar enfermedades puramente orgánicas. Pacientes con dolores crónicos sin explicación clínica, úlceras gástricas que aparecían sin bacteria Helicobacter pylori, migrañas que estallaban en momentos de tensión emocional, o colitis que se exacerbaban tras una ruptura amorosa o la pérdida de un empleo. Esto no quiere decir que las enfermedades fueran mentales o imaginarias, muy por el contrario, eran y son reales. El punto es que su origen o su agravamiento podría estar vinculado a estados emocionales sostenidos como el estrés, la ansiedad o incluso la tristeza crónica. Hoy en día, hay evidencia creciente de que ciertos padecimientos pueden ser exacerbados o incluso detonados por factores psicológicos. Uno de los ejemplos más estudiados es el estrés crónico. Sabemos que el estrés prolongado altera los niveles de cortisol y otras hormonas, debilitando el sistema inmunológico, inflamando tejidos, afectando el sistema digestivo y cardiovascular. Enfermedades como la hipertensión arterial, el síndrome del intestino irritable, la dermatitis atópica o incluso ciertos tipos de artritis reumatoide han mostrado tener una conexión, al menos parcial, con estados emocionales intensos o prolongados. Pero también es importante reconocer los límites. No toda enfermedad tiene una causa emocional, ni todo malestar es producto de una mente no entrenada. El riesgo está en caer en una visión reduccionista inversa. Así como antes se negaba el papel de las emociones, hoy algunas corrientes caen en el exceso de atribuir absolutamente todo al estado emocional, invalidando la complejidad de lo biológico, lo genético, lo ambiental. La medicina psicosomática, bien entendida, no es una invitación a pensar bonito para curarte, sino a reconocer que lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo y viceversa. Es un llamado a la integración,
Sí, atender las emociones, pero también hacer chequeos médicos, tomar tratamientos cuando son necesarios y no culparnos por cada síntoma que aparece. Más adelante hablaremos de lo metafísico, del pensamiento positivo, de Luis Hay y de esas ideas poderosas que nos dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla. Pero antes de llegar a esa parte del episodio, era necesario hacer este alto para mirar lo que sí ha demostrado la ciencia, porque aunque aún queda mucho por descubrir, lo que ya sabemos es suficiente para cambiar nuestra forma de mirar el cuerpo humano, no como un conjunto de partes separadas, sino como una red compleja donde lo que pensamos, sentimos y vivimos se importa. Cuando escuchamos frases como la enfermedad comienza en la mente o somos lo que pensamos, entramos a un terreno tan popular como polémico. Hoy, la idea de que nuestros pensamientos y emociones pueden causar o curar enfermedades se ha expandido más allá de la medicina, infiltrándose en libros de autoayuda, redes sociales, terapias alternativas e incluso discursos espirituales. ¿Pero de dónde viene esta visión? ¿Y hasta qué punto tiene sustento o puede volverse peligrosa? Gran parte de esta corriente moderna nace con figuras como Luis Hay, autora de Tú puedes sanar tu vida, quien popularizó una tabla donde cada enfermedad tenía una supuesta causa emocional específica, el asma por sobreprotección, la diabetes por una necesidad de dulzura emocional no satisfecha, el cáncer como resultado de resentimientos profundos. La propuesta de ahí era clara: si identificamos la emoción raíz, la liberamos y la sustituimos por afirmaciones positivas, podemos curarnos. Este enfoque fue revolucionario para muchos, especialmente en una época en la que la medicina convencional no hablaba de emociones ni de espiritualidad, pero también abrió una puerta compleja, la de responsabilizar completamente al individuo de su enfermedad, sin matices. Otros exponentes como Joe Dispenza han llevado esta idea al plano cuántico. Él plantea que el campo energético del cuerpo puede ser alterado por pensamientos e intenciones sostenidas, permitiendo no solo prevenir enfermedades, sino revertirlas. La biodescodificación, por otro lado, busca traducir síntomas físicos en mensajes del inconsciente para identificar un conflicto emocional no resuelto. Por ejemplo, una fractura podría simbolizar una resistencia interna a cambiar de dirección en la vida. Estas teorías encuentran eco en personas que han sentido que sus síntomas no son comprendidos o tratados por la medicina tradicional, y en algunos casos, han vivido remisiones o transformaciones profundas a partir de prácticas mentales, terapéuticas o espirituales. Pero aquí es importante hacer una pausa crítica: ¿estas ideas están validadas por evidencia científica rigurosa o son narrativas que apelan al deseo humano de control y sentido? Hasta ahora, la ciencia no ha podido corroborar que cada enfermedad tenga una causa emocional específica única ni que se pueda revertir simplemente con pensamientos positivos. Sin embargo, sí reconoce, como vimos en el segmento anterior, que las emociones influyen en el sistema inmune, endocrino y nervioso, y que el cuerpo responde a estados mentales sostenidos. Lo que cambia es el grado de afirmación. Pasar de las emociones influyen en la salud a tú creaste tu enfermedad con tu mente implica un salto enorme, que no siempre está respaldado. Este tipo de pensamiento puede ser empoderador, sí, pero también culpabilizante. Puede motivarnos a cuidar nuestra salud emocional o llevarnos a rechazar un tratamiento médico esencial. Y ahí es donde entra el dilema: ¿cómo abrazar la sabiduría del pensamiento metafísico sin caer en la negación médica o en promesas vacías? ¿Cómo distinguir entre lo simbólico y lo real, entre lo que ayuda y lo que confunde? En el siguiente segmento entraremos en una zona liminal donde el poder de la mente ya no es solo una idea, sino un fenómeno medido y replicado, el famoso efecto placebo y su oscuro hermano, el nocebo, que muestran que lo que creemos puede afectar profundamente nuestro cuerpo. Porque entre lo científico y lo metafísico, quizá no haya una frontera tan clara como a veces creemos. Hay algo profundamente inquietante y, al mismo tiempo, fascinante en el hecho de que solo con creer que algo nos hará daño puede hacérnoslo, o que, por el contrario, con solo esperar que algo nos sane, el cuerpo responda favorablemente. El efecto placebo y su contraparte, el efecto nocebo, son fenómenos documentados, reproducidos y debatidos por la ciencia desde hace décadas, y ofrecen una ventana poderosa hacia esa frontera difusa entre mente y cuerpo. El efecto placebo no es solamente imaginar que algo funciona, es un fenómeno real, fisiológico, observable en estudios clínicos. Ocurre cuando una sustancia sin propiedades terapéuticas, como una pastilla de azúcar, produce una mejoría en los síntomas del paciente, únicamente porque éste cree que está tomando un tratamiento efectivo. Y no hablamos solo de dolores leves. Hay estudios donde placebos han mejorado condiciones como el Parkinson, reduciendo temblores gracias a la activación de circuitos dopaminérgicos, o como la depresión leve a moderada, donde el placebo ha mostrado efectos comparables a ciertos antidepresivos en ensayos controlados. El poder de la mente aquí no radica en lo mágico, sino en lo neuroquímico. El sistema nervioso libera endorfinas, dopamina, incluso activa vías antiinflamatorias, respondiendo a la expectativa positiva. Es como si el cuerpo, convencido de que se está curando, decidiera cooperar activamente en ese proceso.
Pero el otro lado de la moneda es igual de revelador, el efecto nocebo. Aquí, basta con que creamos que algo nos hará daño aunque objetivamente no tenga ningún componente nocivo para que experimentemos efectos adversos. Náuseas, fatiga, dolor, incluso reacciones alérgicas pueden surgir solo por el temor o la sugestión, y este efecto también ha sido observado en contextos clínicos. Pacientes que abandonan tratamientos por leer una larga lista de efectos secundarios pueden desarrollarlos sin que estén directamente causados por el fármaco, sino por la expectativa de malestar. Ambos efectos muestran que la mente no solo acompaña al cuerpo en la enfermedad, sino que puede ser un actor activo en su evolución, pero también nos obligan a preguntarnos, ¿hasta qué punto somos vulnerables a nuestras creencias? ¿Cuánto del alivio que sentimos tras una terapia, un suplemento o una oración, es en realidad el reflejo de nuestra propia convicción? Y más aún, ¿cuántas veces nos enfermamos por haber absorbido el miedo, el diagnóstico o el discurso equivocado? Esto no quiere decir que todo sea psicosomático o que podamos curarnos pensando bonito, pero sí nos alerta del enorme poder de la expectativa, y del rol que puede jugar la confianza en el médico, el entorno, incluso en uno mismo. La sugestión no es mentira, es una herramienta con implicaciones muy reales. En el próximo segmento vamos a ir más allá de la expectativa, para explorar lo que la neurociencia ha descubierto sobre el vínculo directo entre nuestras emociones y nuestros órganos, desde el sistema inmunológico hasta el intestino. Porque entender cómo se comunica el cuerpo con nuestras emociones no es solo fascinante, también puede ser el primer paso para sanar de forma más profunda y honesta. Cuando hablamos del impacto de las emociones en la salud, muchas veces nos quedamos en la superficie. El estrés te puede enfermar, la tristeza te baja las defensas, el miedo te paraliza, pero la neurociencia ha ido mucho más allá de estas frases populares. Lo que hoy sabemos es que las emociones no son solo experiencias subjetivas, son procesos neurobiológicos que movilizan sistemas completos dentro del cuerpo. No son algo que sentimos, sino algo que literalmente sucede en cada célula. Empecemos por el sistema nervioso autónomo, el gran puente entre lo emocional y lo físico. Este sistema regula funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión o la sudoración, y tiene dos ramas, la simpática, que activa respuestas de alerta como cuando sentimos miedo o ansiedad, y la parasimpática, que favorece la relajación y la recuperación. Lo interesante es que nuestras emociones constantes pueden sesgar la balanza. Vivir en un estado emocional de amenaza permanente mantiene el cuerpo en alerta crónica, lo cual desgasta el sistema inmunológico y propicia enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y digestivas. Una emoción no se queda en la mente, activa regiones cerebrales como la amígdala, el hipotálamo, el eje HHA, hipotálamo hipófisis adrenal, y todo un torrente de señales hormonales que pueden cambiar nuestro metabolismo, nuestra flora intestinal y hasta la expresión genética de ciertas células inmunes. Por ejemplo, se ha visto que el estrés crónico puede alterar la composición de la microbiota, generando disbiosis que favorecen condiciones como el síndrome de intestino irritable, alergias, enfermedades autoinmunes e incluso depresión. Esa conexión entre intestino y cerebro ya no es una metáfora, es una autopista de ida y vuelta entre lo que sentimos y lo que nos duele. Y luego está el sistema límbico, el corazón emocional del cerebro. Aquí, estructuras como el hipocampo y la corteza prefrontal no solo interpretan lo que vivimos, sino que regulan cómo respondemos ante eso. Estudios han demostrado que personas expuestas a emociones como la culpa, la vergüenza o la tristeza persistente presentan alteraciones en su respuesta inmunológica, con mayor propensión a infecciones o enfermedades crónicas. Un punto fascinante en esta exploración es que, aunque las emociones intensas pueden dañar el cuerpo, también pueden protegerlo. Sentimientos de conexión, gratitud, perdón o amor generan respuestas neurobiológicas completamente opuestas, reducen la inflamación, estabilizan el ritmo cardíaco, mejoran la regeneración celular y refuerzan la inmunidad. No es casualidad que prácticas como la meditación o el mindfulness hayan demostrado beneficios en pacientes con cáncer, dolor crónico o enfermedades autoinmunes. No es magia, es regulación emocional llevada al cuerpo. Así que lo que sentimos no es accesorio ni un simple reflejo psicológico. Las emociones son químicas, eléctricas, hormonales, atraviesan tejidos, articulaciones, nervios, y eso nos obliga a repensar qué entendemos por salud. No basta con tratar síntomas físicos si no abordamos también el terreno emocional en el que esos síntomas germinan. Pero claro, no todo lo emocional es espiritual o metafísico. A veces, el cuerpo reacciona a heridas que no sabemos que están ahí, y otras veces, confundimos una enfermedad real con una mala interpretación psicológica. En el siguiente segmento, vamos a abordar precisamente eso, los límites entre lo psicosomático, lo mental y lo malentendido, porque comprender la diferencia entre somatización, trastorno emocional y enfermedad diagnosticable puede ser la diferencia entre sanar, o seguir buscando en el lugar equivocado. Cuando hablamos de enfermedades que vienen de la mente, corremos un riesgo importante, simplificar lo complejo, y en esa simplificación, a veces se cuelan errores de diagnóstico,
mitos populares o incluso interpretaciones espirituales que no tienen sustento clínico. Pero no podemos negar algo, hay síntomas físicos que nacen de una raíz emocional o psicológica. Eso es real. El problema es que no todo lo que no se puede explicar médicamente es automáticamente emocional o metafísico. Existen trastornos psicosomáticos, sí, pero también hay algo mucho más profundo y menos visible, la somatización, los traumas reprimidos y una gran confusión social alrededor de la salud mental. Una persona puede tener un dolor real en el pecho, dificultad para respirar, sensación de mareo, sudoración, náuseas, y sin embargo, no está teniendo un infarto, está atravesando un ataque de pánico. Lo ha vivido mucha gente, pero eso no significa que los síntomas sean inventados o que esa persona sea débil. Su sistema nervioso está disparando respuestas físicas auténticas, como si estuviera en una amenaza de vida o muerte. Eso es somatización, el cuerpo hablando lo que la mente no ha podido procesar o nombrar. Y muchas veces, ni el paciente ni el médico logran ver ese lenguaje corporal, porque hemos sido formados en una cultura que separa tajantemente lo físico de lo emocional. Aquí entran también los traumas, eventos dolorosos o violentos que quedan atrapados en la memoria corporal y que, con el tiempo, se manifiestan como insomnio, migrañas, fatiga crónica, problemas digestivos o incluso enfermedades dermatológicas. Y no siempre es un trauma evidente, como un accidente o abuso. Puede ser abandono, negligencia emocional, vergüenza constante o situaciones de humillación repetida. Todo eso se guarda, se somatiza, y muchas veces, esas personas terminan rebotando de médico en médico sin un diagnóstico claro, cargando el estigma de que es todo psicológico, como si eso fuera menos válido o como si no necesitara atención especializada. Por eso es tan urgente aprender a distinguir entre enfermedad real con componente emocional, trastornos psicosomáticos, y casos de salud mental no diagnosticados. La depresión, por ejemplo, no siempre se presenta con tristeza, a veces se manifiesta como cansancio extremo, dolores musculares, caída del cabello, gastritis crónica. Lo mismo con los trastornos de ansiedad o con el trastorno de estrés postraumático. La mente encuentra formas de hacerse escuchar, incluso si eso significa utilizar al cuerpo como su altavoz. No se trata de desconfiar de la ciencia ni de irnos al extremo contrario, creyendo que todo tiene un origen espiritual. Se trata de integrar la salud mental en nuestras nociones de salud general, de dejar de minimizar lo emocional, de dejar de medicalizar lo que a veces es un grito del alma y no una falla del cuerpo. En el próximo segmento exploraremos justamente una vía que durante siglos ha intentado responder a esa dimensión invisible del malestar, la espiritualidad. ¿Puede la oración, la intención o la meditación provocar sanación física? ¿Hay evidencia detrás de eso? ¿O es otro tipo de placebo? Vamos a sumergirnos en ese terreno con apertura, pero también con sentido crítico. Una pregunta que incomoda a muchos médicos y fascina a millones de personas alrededor del mundo es esta: ¿puede el cuerpo sanar a través de la espiritualidad? No como metáfora, sino literalmente, ¿puede una práctica como la meditación, la oración o incluso el perdón influir en procesos físicos como la presión arterial, el sistema inmune, el dolor crónico o la regeneración celular? Y aunque esta pregunta ha sido históricamente despreciada por la ciencia tradicional, lo cierto es que hoy empieza a haber más evidencia, aunque aún limitada, de que ciertos estados mentales o espirituales sí pueden tener efectos fisiológicos medibles. Empecemos con la meditación. Durante las últimas 2 décadas, múltiples estudios han documentado cómo prácticas como el mindfulness, la meditación trascendental o la meditación compasiva producen cambios observables en el cerebro, especialmente en regiones relacionadas con la regulación emocional, el estrés y la percepción del dolor. Por ejemplo, se ha visto una reducción de la actividad en la amígdala, la región que detecta amenazas, y un fortalecimiento de la corteza prefrontal, lo que mejora la capacidad de autorregulación. Esto, en términos de salud, se ha vinculado con menor inflamación sistémica, mejor calidad del sueño, disminución de la presión arterial e incluso mejora en pacientes con enfermedades crónicas como artritis reumatoide, colitis ulcerosa o fibromialgia. Ahora pensemos en la oración o la intención. Desde la medicina tradicional hasta los estudios más contemporáneos en psiconeuroinmunología, se ha intentado investigar si la intención concentrada, ya sea a través de la oración o del deseo consciente de bienestar hacia uno mismo o hacia otros, puede tener un impacto medible. Hay experimentos fascinantes, como los del Dr. Herbert Benson en Harvard, quien documentó la llamada respuesta de relajación, un estado inducido por la oración o meditación que contrarresta los efectos del estrés crónico. Esta respuesta activa el sistema parasimpático, ralentiza la respiración, disminuye la frecuencia cardíaca y modula el metabolismo celular. En otras palabras, calma el cuerpo lo suficiente como para favorecer procesos de sanación. Y luego están los estudios que exploran el perdón como una vía terapéutica. Aunque esto puede sonar demasiado filosófico, lo cierto es que sostener emociones como el resentimiento, la culpa o el odio tiene efectos neurofisiológicos muy concretos: eleva el cortisol, debilita el sistema inmune, aumenta la presión arterial. Hay intervenciones terapéuticas centradas en el perdón, sí,
perdón clínico que han mostrado mejoras en la salud cardiovascular, en la depresión y en síntomas físicos como migrañas o fatiga. Liberar emocionalmente no es solo un acto simbólico, puede tener consecuencias biológicas. Ahora bien, no podemos pasar por alto que gran parte de estas investigaciones todavía no son concluyentes o tienen limitaciones metodológicas. En muchos casos, se necesita más evidencia robusta, más muestras grandes, menos sesgo de publicación, y sobre todo, necesitamos evitar caer en la trampa de pensar que con solo meditar o rezar se puede curar cualquier enfermedad. Pero lo que sí queda claro es que la salud espiritual y emocional puede ser un recurso potente, no mágico, pero sí poderoso para apoyar procesos médicos convencionales. No es casualidad que hospitales en Estados Unidos, Alemania o Japón integren ya programas de meditación, visualización o musicoterapia en sus unidades de oncología o cuidados paliativos. La medicina integrativa no es solo una moda, es una respuesta a una necesidad profunda, ser tratados como seres humanos completos, no solo cuerpos. Pero este enfoque, por muy prometedor que sea, también tiene su lado oscuro. Cuando se exagera o se distorsiona, puede volverse una herramienta de culpa, de pseudociencia o incluso de negligencia. En el siguiente segmento, vamos a hablar de esos peligros. ¿Qué pasa cuando el discurso espiritual se convierte en una forma de responsabilizar al enfermo de su dolor? ¿O cuando se antepone la fe a la medicina basada en evidencia? Lo que sigue es una reflexión crítica sobre los límites del pensamiento metafísico en la salud, porque entre el poder de la mente y el riesgo de la negación médica, hay una línea muy fina, y es urgente aprender a reconocerla. En este punto del episodio, después de haber explorado los caminos fascinantes en los que la mente, las emociones y la espiritualidad pueden influir en el cuerpo, toca mirar de frente los riesgos. Porque sí, el pensamiento metafísico, cuando se desvía de una perspectiva crítica y se instala como verdad absoluta, puede hacer daño, mucho daño, y lo hace de formas sutiles, disfrazadas de luz, de optimismo o de empoderamiento. Pero no todo lo que brilla sana. Uno de los primeros peligros y probablemente el más común es la culpabilización de las personas enfermas. Frases como si estás enfermo es porque algo no has perdonado o esa enfermedad es reflejo de que no has sanado tus emociones parecen inofensivas a simple vista. Pero detrás de esas ideas se esconde un mensaje cruel, que la enfermedad es tu culpa, que si no te curas es porque no estás vibrando alto, no piensas positivo o no te has alineado lo suficiente con el universo. Este tipo de discursos ignora por completo los determinantes sociales, genéticos y ambientales de la salud, y refuerza la vergüenza o el aislamiento en personas que ya están atravesando por situaciones complejas, físicas y emocionales. Y no solo se trata de culpa, también hablamos de negligencia. Hay quienes, seducidos por estas promesas espirituales o metafísicas, abandonan tratamientos médicos convencionales, dejan sus medicamentos, rechazan cirugías necesarias, o postergan diagnósticos urgentes mientras intentan sanar con afirmaciones, cristales o sesiones de energía. Por supuesto que toda persona tiene derecho a elegir cómo abordar su proceso de salud, pero cuando la elección está basada en información distorsionada, en promesas sin evidencia o en la creencia de que la medicina solo tapa los síntomas y no va a la raíz emocional, entonces cruzamos una línea peligrosa. La medicina puede no ser perfecta, pero no es enemiga del alma. El riesgo está en pensar que debemos elegir una verdad y no abrirnos a una mirada más amplia. Otro punto delicado es la pseudociencia. Muchas ideas del pensamiento metafísico se presentan con lenguaje técnico, citando supuestos estudios científicos, términos neurológicos o cuánticos fuera de contexto. Por ejemplo, cuando se habla de resonancia celular o sanación vibracional sin una base verificable, o cuando se mezclan conceptos de física cuántica con espiritualidad sin rigor alguno. Esto no solo desinforma, sino que crea una ilusión de validez científica que muchas veces no existe. El pensamiento mágico puede convivir con la ciencia, sí, pero no puede hacerse pasar por ella. Y por último, está el impacto colectivo. El discurso de que todo está en tu mente puede volverse profundamente insensible cuando se habla de condiciones sociales estructurales. No se puede decirle a alguien que vive en pobreza extrema, violencia de género o discriminación sistémica que solo necesita cambiar su energía para sanar. Es ahí donde el pensamiento metafísico, cuando se despolitiza, se vuelve cómplice del status quo, pone toda la carga en el individuo y olvida que también somos cuerpo social, que también enfermamos por injusticia, abandono o trauma colectivo. Pero esto no significa que debamos rechazar la dimensión espiritual o mental de la salud. Significa que debemos tratarla con respeto, con cuidado, y con pensamiento crítico, que el verdadero empoderamiento no está en negar la enfermedad ni en culparnos por ella, sino en comprendernos como seres complejos, con emociones, historia, entorno y agencia. A veces, sanar también implica cuestionar las ideas que nos prometen salvación inmediata, y con esto llegamos al umbral de nuestro cierre, porque a pesar de los riesgos y excesos del pensamiento metafísico, sigue existiendo una pregunta urgente y hermosa: ¿es posible integrar lo mejor de todos estos mundos, la ciencia, la emoción, el espíritu y la mente, en un modelo de salud más humano,
más completo, podemos construir un enfoque que abrace la medicina sin rechazar el alma, y que respete lo espiritual sin negar la biología. De eso se trata el último tramo de este episodio, porque quizá, solo quizá, el futuro de la salud no esté en elegir entre lo físico o lo energético, sino en aprender a entrelazarlos. Después de recorrer este amplio y a veces desconcertante mapa entre la mente, el cuerpo, las emociones y la salud, llegamos a una pregunta que no podemos evitar: ¿es posible tejer una integración real entre medicina, espiritualidad, psicología y ciencia? Y no como una fusión superficial, sino como una propuesta profunda, coherente y útil para vivir más sanos, más conscientes y más completos. En pleno siglo XXI, ya no basta con tratar el cuerpo como una máquina aislada, ni con ver la salud mental como un tema aparte del bienestar físico. Las neurociencias han demostrado que los pensamientos y emociones influyen directamente en la inflamación, la inmunidad, incluso en la expresión genética. Las prácticas contemplativas como la meditación o el mindfulness ya no son exclusivas de tradiciones místicas, sino parte de protocolos clínicos reconocidos para tratar ansiedad, dolor crónico o incluso recuperación postoperatoria. Y mientras tanto, cada vez más pacientes buscan no solo alivio, sino sentido, quieren entender el porqué de su enfermedad, no solo el cómo sanarla. Pero el riesgo de esta búsqueda integral es caer en extremos: en un lado, el reduccionismo científico que desestima todo lo emocional como placebo; en el otro, la espiritualidad mal informada que promete curas milagrosas a cambio de afirmaciones o decretos. Lo que necesitamos no es elegir un bando, sino construir puentes, y para eso se requiere humildad, de la ciencia, para reconocer los límites de su mirada cuantificable, y de la espiritualidad, para aceptar que no todo puede explicarse con energía, vibración o intención. La salud integral no es una moda, es un paradigma emergente que nos exige rigor, compasión y apertura. En la práctica, esta integración ya está ocurriendo en muchos espacios del mundo: clínicas que combinan psicoterapia con acupuntura, hospitales que ofrecen yoga, profesionales que trabajan en equipos interdisciplinarios para atender a la persona en su totalidad. No se trata de eliminar lo convencional, sino de ampliar la caja de herramientas, de preguntarnos qué prácticas, con evidencia o con tradición, pueden mejorar el bienestar de alguien sin dañarle, de incorporar el autocuidado sin caer en la autoexigencia, y sobre todo, de comprender que sanar no siempre significa curar, sino evitar nuestra experiencia con mayor conciencia, conexión y dignidad. Con esto cerramos este episodio, que nos ha llevado desde las raíces filosóficas de la salud mente-cuerpo, hasta las implicaciones más complejas y actuales de integrar lo emocional, lo físico y lo espiritual en un mismo campo de cuidado. Si algo nos deja esta conversación es que, más allá de etiquetas y creencias, el cuerpo siente lo que la mente calla, y la mente también se nutre del cuerpo que la sostiene. Escucharlos, juntos, puede ser el comienzo de una sanación más profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este episodio te resonó, te movió o te dejó pensando, ayúdanos a crecer. Puedes apoyarnos en Patreon, donde encontrarás contenido adicional y formas directas de contribuir al proyecto. Suscríbete también en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o la plataforma donde nos escuches. Comparte este episodio con alguien que creas que necesita escuchar esta conversación. Y recuerda, pensar distinto también puede ser una forma de sanar. Hasta la próxima entrega. Y mientras tanto, que la curiosidad